El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó una declaración contundente. A Venezuela no la toca nadie. El dictador chavista aseguró que su país cuenta con un sistema de defensa reorganizado, activo las 24 horas y preparado para responder ante cualquier intento de agresión por parte de Estados Unidos. ¿Está preparado Maduro para repeler al país norteamericano? Aquí te lo contamos, pero antes dale me gusta y suscríbete para conocer más sobre la tensión creciente entre ambas naciones. Ante el peligro constante de su captura, Maduro ordenó el despliegue de más de 4 millones de milicianos en todo el territorio. Estas fuerzas civiles, integradas por campesinos, obreros y voluntarios, se sumarán al ejército regular como parte de un plan especial de seguridad. La demostración busca enviar una señal clara a Washington, que ha reforzado su presencia militar en el Caribe con buques y aviones de combate. Paralelamente, la atención se traslada al Esequibo, región en disputa con Venezuela. Allí, Guyana dejó claro su apoyo a Estados Unidos, declarando que abriría sus fronteras para el ingreso de tropas norteamericanas si fuera necesario para resguardar su soberanía. Esta postura incrementa la presión diplomática y militar sobre Caracas. En respuesta, el chavismo fortaleció su seguridad fronteriza no solo en el Esequibo, sino también en los límites con Colombia, desplegando 15.000 efectivos en estados estratégicos como Táchira y Zulia. La región permanece en máxima alerta, mientras crece el temor a una escalada que podría encender un nuevo conflicto regional. Atención, Estados Unidos ordenó un refuerzo adicional en el despliegue militar en aguas internacionales cerca de las costas de Venezuela. Al movimiento anunciado previamente se suman ahora un submarino de propulsión nuclear y un buque lanzamisiles que llegarían ambos la próxima semana a sus posiciones. Se trata del USS Lake Erin, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido. Los nuevos equipos serán agregados a la formación ya desplegada en el combate a las organizaciones narcoterroristas que generan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Estamos acatando el llamado que hizo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, donde estamos alistándonos en la milicia bolivariana a efectos de impedir que cualquier imperio vuelva a poner sus pies sobre este suelo patrio de libertadores. Bueno, se está firmando, entonces, bueno, aquí por lo menos salimos lo que somos reserva y lo que no son reservas. Bueno, si hay un problema en el país, entonces nosotros tenemos que hacer lo que hicimos cuando tenía 18 años, servirle a la patria. La escalada militar por este inusual despliegue naval en nuestra región despertó todo tipo de especulaciones e hipótesis de lo que podrían hacer en territorio venezolano. La decisión de la administración Trump de la por ahora flota fantasma disparó todas las alertas en el Palacio de Miraflores. No es tiempo de diferencias políticas ni de colores. Una sola bandera nos cobija, amarillo, azul y roja. Y esta patria es inexpugnable. Nadie tocará a Venezuela. Nada ni nadie tocará a Venezuela. El derecho internacional prohíbe la amenaza del uso de la fuerza contra Estados soberanos y el uso de la fuerza contra Estados soberanos. Así que lo que se hace todos los días contra el pueblo del Líbano, de Siria, lo que se hizo contra el pueblo de Irán, lo que se hizo contra el pueblo de Vietnam, Vietnam victoriosa en los años 60 y 70, lo que se hizo contra el pueblo de Irak, contra el pueblo de Afganistán, destruirlos con justificaciones de diversa índole, lo que se hizo contra el pueblo de Libia para el cambio de régimen, es ilegal. Y lo que amenazan con intentar hacer contra Venezuela, un cambio de régimen, un zarpazo terrorista militar, es inmoral, criminal e ilegal. Y agradezco a todas las instituciones y sectores de la sociedad venezolana, y agradezco a los gobiernos y pueblos del mundo la solidaridad, el apoyo que le han dado hoy a Venezuela y el rechazo mundial unánime a que Estados Unidos abra un conflicto armado en Sudamérica y lo sume a sus fracasos de Vietnam, Afganistán, Irak, Libia, fracasos estadounidenses del poder imperial. Este es un tema de la paz, del derecho internacional, de América Latina y el Caribe.
porque quien agrede a uno en América Latina, agrede a todos. Quien amenaza a uno, amenaza a todos los países. Así que es tiempo de valentía, de juntar el esfuerzo, de reunir la voluntad nacional, de poner a un lado diferencias menores o intestinas. Es tiempo de que Venezuela hable con una sola voz, la voz de la verdad, la voz de la patria, la voz del derecho que tenemos a la paz, al desarrollo, a la armonía, y que se respete la autodeterminación de nuestro pueblo, nuestra soberanía y nuestra independencia, por encima de cualquier cosa. Mientras los buques estadounidenses avanzan hacia el Mar Caribe, Nicolás Maduro no solo refuerza con 15.000 militares las fronteras, también arremete contra los expresidentes colombianos por, según él, permitir la instalación de bases militares en ese país. Hasta se triplicó la producción de cocaína. Metieron 7 bases militares estadounidenses. Todo el mundo debe saberlo. Yo no sé si en Estados Unidos quienes gobiernan saben estas cosas. No sé. Siempre tengo el beneficio de la duda. Todo el mundo debe saberlo. 7 bases militares que protestamos las terminó poniendo Uribe y Santos. Maduro responsabilizó, en caso de producirse un conflicto, al secretario de Estados Unidos, Marco Rubio. Él tiene la Secretaría de Seguridad Nacional de Casablanca y el Departamento de Estado. Lamentablemente, este señor, con su locura y su extremismo, pudiera llevar al presidente Donald Trump al peor de los escenarios en América Latina y el Caribe. Por su parte, Paraguay pidió a sus ciudadanos no viajar a Venezuela y respaldó el despliegue de buques estadounidenses en el Mar Caribe. La líder opositora María Corina Machado agradeció este pronunciamiento, asegurando que están claros de que en Venezuela es una prioridad y responsabilidad para toda la región. Entre tanto, Curazao se siente incómodo con el conflicto, aunque está programado que los buques de bandera estadounidense carguen combustible en la isla neerlandesa. Máxima en estos momentos en el Mar del Caribe. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se acaba de confirmar que sumó un nuevo submarino nuclear y un crucero lanzamisiles al operativo frente a las costas de Venezuela para combatir el narcotráfico de los carteles latinoamericanos. Además, tenemos la información que nos llegó esta mañana que Francia también se suma a Estados Unidos y anunció que va a reforzar su presencia naval en el Caribe. De hecho, la decisión de París, del Eliseo, se enmarca en una ofensiva internacional contra las redes del narcotráfico en el Caribe. Ahora, este despliegue francés coincide con el envío de buques estadounidenses que yo les estaba contando a la región, lo que obviamente eleva la presión militar y diplomática sobre el régimen de Nicolás Maduro. De acuerdo con información que fue confirmada por la agencia de noticias Reuters, las unidades USS Lake Erie, que es un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, que es este submarino nuclear que yo les estaba contando, que es un submarino nuclear de ataque rápido, van a llegar frente a las costas de Venezuela a comienzos de la próxima semana, tipo lunes, martes, miércoles. Dicen que podrían estar llegando estos dos nuevos submarinos. Esto mientras que nosotros la semana pasada, el viernes, le estábamos contando que se había ordenado el envío de este escuadrón anfibio que está compuesto por los buques gigantescos, el buque USS San Antonio, el USS Iowa Jima y también el USS Fort Lauderdale. Estas naves ya deberían estar casi que en las cercanías de las costas de Venezuela desde el domingo. Se esperaba que llegaran el domingo, pero hay dos que han llegado y uno que está por llegar, están en las cercanías. En las últimas 24 horas, el equilibrio militar en el Caribe ha cambiado. 3 destructores de misiles guiados de la clase Early Bird, el Gregory, el Jason Donner y el Samson avanzan por el Mar Caribe hacia aguas fronterizas venezolanas desde la isla de Curazao. Este despliegue hace parte de la orden del presidente Donald Trump de enfrentar a los grupos narcoterroristas del hemisferio, entre ellos el llamado Cartel Venezolano de los Soles, del que el gobierno de Estados Unidos ha señalado como su máximo jefe a Nicolás Maduro. Esos 3 destructores están equipados con el sistema de combate naval, defensa y ataque IES, avanzados radares y múltiples mecanismos de lanzamiento vertical que pueden albergar más de 90 misiles.
Tienen capacidad para desplegar misiles crucero Tomahawk con alcance de hasta 1.500 millas, misiles antiaéreos estándar y de mayor potencia como los ESSM, así como cohetes antisubmarinos con cañones de 5 pulgadas para defensa cercana, además de helicópteros MH-60R que multiplican las capacidades de guerra antisubmarina y apoyo aéreo. No se trata solo de patrulla o vigilancia, estos buques tienen capacidad real para atacar tierra, mar o aire si así se ordena. Además, los acompañan submarinos y buques anfibios, es decir, que tienen capacidad de desplegar tropas y vehículos en tierra. Me parece muy bien. Para contrarrestar, Venezuela cuenta con sistemas antimisiles S-300BM como estos, capaces de interceptar proyectiles de precisión, además de unidades navales costeras y fluviales de su Armada y Guardia Nacional. Desde Caracas, hoy el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, explicó este proceso de alistamiento nacional, pero moderó el discurso asegurando que no es una respuesta a los movimientos militares estadounidenses. Esto no es como una respuesta a lo que está sucediendo, no. El propósito de esto es que el pueblo de Venezuela conozca lo que hace una institución. Mañana se espera presencia visible de estos destructores en zona marítima venezolana y operaciones de inteligencia naval. Aunque los destructores tienen la capacidad de lanzar misiles, por el momento no hay certeza de alguna intención de invasión.